Hablaremos entonces, mis queridos hermanos, sobre la iglesia de la Odisea. La Odisea es una iglesia que muchas veces se ha estudiado, muchas veces se ha predicado acerca de la Odisea, y hay una razón muy importante. Debido a que la Odisea corresponde, dentro de los periodos proféticos de las siete iglesias, la Odisea corresponde al periodo del tiempo del fin. Es decir, la Odisea corresponde a la última iglesia. Pero veamos que en el libro Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos presenta al Señor Jesucristo caminando entre los siete candelabros. Esa es la visión que se nos presenta en el capítulo 1. Jesús caminando entre los siete candelabros. Jesús teniendo siete estrellas en su mano. Jesús viendo que hay siete candelabros. Y esto, queridos hermanos, significa que cada uno de los candelabros representa a una de las iglesias. Y esto me muestra a Jesús como aquel que está cuidando su iglesia a lo largo de toda la historia, porque cada una de estas iglesias representa un periodo histórico de la iglesia cristiana. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, cada uno representa un periodo histórico de la iglesia cristiana. Nosotros podemos ver entonces aquí en la secuencia, podemos ver cómo están las siete iglesias, ¿no? Cuando se enviaba el mensajero, la iglesia de Éfeso recibía primero desde Patmos, ¿no? Luego, el mensaje iba para Esmirna, sacaban una copia del libro y el mensaje iba para Pérgamo y luego para Teatira y así Sardis, Filadelfia y la Odisea era el lugar donde llegaba la iglesia, llegaba la última iglesia del Apocalipsis que se menciona aquí y era el último lugar donde llegaba el mensajero, ¿no? Para llevar el último mensaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay tres grandes dimensiones en el estudio de las siete iglesias. Primero, dar una breve referencia a los que recibieron por primera vez el mensaje. Habían hermanos en la Odisea, habían miembros de la iglesia de la Odisea. Y vamos a encontrar cómo la situación espiritual de esos miembros en aquel tiempo se parece mucho a nuestra propia situación espiritual. También, mis queridos hermanos, vamos a hablar de la dimensión profética en el mensaje a la Odisea. Esto quiere decir que la Odisea representa un periodo histórico de la iglesia cristiana. Las siete iglesias representan toda la historia de la iglesia cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la Odisea también representa un periodo. Y finalmente, en la aplicación actual, lo que nosotros vamos a ver es cómo el mensaje de la Odisea tiene también para nosotros importancia, es relevante. Significa que el Señor está dando un mensaje para ti y para mí, mi querido hermano, y que necesitamos estar atentos a este mensaje. De esto hablaremos entonces en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ahí ustedes pueden ver haciendo una rápida revisión histórica de las siete iglesias. Éfeso corresponde a la iglesia apostólica desde el año 31 hasta el año 100 cuando muere el último apóstol, el apóstol Juan, hasta el año 100 después de Cristo. Luego viene un siguiente periodo, que es la iglesia de Esmirna. El periodo corresponde desde el año 100 hasta el año 313 con el edicto de Milán, donde se oficializa al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Desde el año 313 hasta el año 538, empieza un periodo de crecimiento continuo de la apostasía y de encumbramiento paulatino del papado que corresponde a la iglesia de Pérgamo. Entonces, ese es el periodo de Pérgamo. Desde el año 538 hasta el año 1517 es el periodo de la iglesia de Tiatira, un periodo largo, un periodo de la supremacía papal, un periodo de grande persecución a la iglesia cristiana, a los fieles, al remanente, porque Dios siempre ha tenido un remanente. Aún en los periodos de más grande apostasía, mi hermano, Dios ha tenido un remanente. Entonces, ese periodo va hasta el año 1517. ¿Qué sucedió en el año 1517? Martín Lutero coloca sus 95 tesis para poder ser confrontadas con los intelectuales de la Iglesia romana, las coloca allí en la catedral de la Universidad de Wittenberg. Eso sucedió en 1517 y dio origen a la Reforma Protestante. Sardis empieza en 1517 con
este acto de Martín Lutero y se va hasta el año 1798. 1798 marca el fin de la hegemonía del papado. 1798 marca el fin de la profecía de los 1260 días. Ese es el periodo de Sardis. Luego de 1798 hasta 1844 es el periodo de Filadelfia. El periodo de Filadelfia corresponde al despertar de la predicación del Evangelio y al movimiento adventista. En aquel tiempo el movimiento millerita que anunciaba la segunda venida de Cristo para el año 1843-1844. Este periodo termina en 1844 y de 1844 hasta el tiempo del fin corresponde al periodo de la iglesia de la Odisea. Y vamos a ver el mensaje a la Odisea. ¿Cuáles son las características y cuál es este periodo que la palabra de Dios presenta? Y decimos que la Odisea corresponde al año 1844 hasta el tiempo del fin, el gran despertar adventista, la gran proclamación del mensaje de los tres ángeles. Veremos el mensaje de los tres ángeles en nuestra serie. Vamos a analizar cada mensaje, pero hasta que lleguemos allí podemos ver que hay un periodo histórico que corresponde al año 1844 hasta el tiempo del fin, y es el periodo de la Odisea. Entonces, mis hermanos, vamos a enmarcarnos en este periodo de la iglesia de la Odisea. Vamos a hablar brevemente acerca de la Odisea. La Odisea era una ciudad sumamente importante. La Odisea se encontraba a algunos 60 y 67 kilómetros de la ciudad de Filadelfia, la anterior ciudad. Pero cerca había otras dos grandes ciudades, ¿no? Cerca estaba la ciudad de Colosas, que es la que recibe la carta a los colosenses, y también cerca estaba la iglesia o la ciudad de Hierápolis, que era una ciudad que tenía también, digamos, estaría no más de 15 a 25 kilómetros de la ciudad de la Odisea. ¿Cuál es el origen de la ciudad de la Odisea? La Odisea se origina con un rey llamado Antíoco II, más o menos 250 antes de Cristo. Es el periodo donde se organiza la ciudad de la Odisea. Este hombre que vamos a ver aquí, ¿no? Aquí es una moneda de aquel periodo, Antíoco II, se casó con una mujer llamada Laodicea. Y él amaba tanto a esa esposa que le colocó el nombre de una ciudad que él fundó, la ciudad de Laodicea, en honor a la esposa. En realidad tuvo problemas con la esposa, ¿no? Porque hubo una cuestión política, o para poder tener paz con el imperio egipto, con los Ptolomeos, este hombre se casó con la hija de Ptolomeo Filadelfo o Ptolomeo II, que era un faraón en Egipto. Se casó con la hija llamada Berenice con el propósito de poder hacer la paz. Pero la condición que le había puesto Ptolomeo Filadelfo es que tenía que dejar a su esposa Laodicea. Tenía que dejarla. Así que él dejó a la esposa para casarse con Berenice por motivos políticos, ¿no? A la muerte de Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo II, cuando él muere, entonces él dice, bueno, es hora de dejar de lado a Berenice, voy a ir a retornar con mi anterior esposa, la busca la esposa, la trae otra vez al palacio con tan mala fortuna que la esposa organiza una conspiración y termina asesinando a Antíoco II, termina asesinando a Berenice y termina asesinando al hijo de ambos, ¿no? De Berenice, y coloca a su hijo como rey. Así que es una historia triste, ¿no? Pero de la Odisea, de esta mujer vengativa, se toma el nombre de la ciudad de la Odisea. ¿Cuál es el significado? Algunos dicen que la Odisea significa derechos humanos. ¿Por qué? O derecho del pueblo, porque Laos significa pueblo. Y dicen ellos, dice o dije significa derecho. Y entonces, derechos del pueblo, derechos humanos. Y algunos quieren colocar ese significado. En realidad, más exactamente sería hablar de juicio del pueblo, o el pueblo en los tiempos del juicio, o un pueblo que enfrenta un juicio, el juicio del pueblo. Esa sería la mejor traducción de la palabra la Odisea. Ahora bien, la Odisea en aquel tiempo, en el tiempo de Juan, era conocida por ser una ciudad sumamente rica. Mira, era tan rica que hubo un terremoto, más o menos en el tiempo de Nerón, años 60 aproximadamente,
y ese terremoto devastó completamente la ciudad de Laodicea. Entonces el emperador ofreció ayuda, ofreció dinero para ayudar a la reconstrucción de la ciudad. Y los laodicenses dijeron, ¿no? Con cierta soberbia, con cierto orgullo, nosotros no necesitamos la ayuda del Imperio Romano. Nosotros vamos a reconstruir completamente la ciudad. Y eso fue lo que hicieron. Reconstruyeron completamente su ciudad sin la ayuda del Imperio Romano que le habían ofrecido. Mira la soberbia, la autosuficiencia y ese orgullo que tenían los pobladores de esta ciudad. Pero eso nos muestra también la riqueza de esa ciudad. Gente con mucho dinero que propició la reconstrucción de la ciudad con sus propios recursos, ¿no? Entonces era una ciudad muy importante, una de las más importantes en aquel tiempo, la ciudad de la Odisea, y además también tenía otra característica. Dentro de la ciudad de la Odisea, uno de los comercios más importantes que ellos tenían era la producción de tela teñida de color negro, tela negra, la tela teñida de negro, ¿no? Y entonces ese tipo de telas, en Tiatira eran las telas de color lila, ¿no? Pero aquí en esta ciudad de la Odisea, las telas en las que ellos se especializaban era de color negro y era conocida en todo el imperio por ser el centro de las telas. Otro detalle interesante es que la Odisea también tenía una escuela de medicina, una escuela muy famosa de medicina y que además también tenía ciertos especialistas en producción de colirio que les permitía a ellos vender en todo el imperio el colirio de la Odisea para poder sanar temas relacionados con los ojos. Así que la Odisea también se especializaba en oftalmología, ¿no? Ustedes pueden ver que hay varias características importantes de esta ciudad. Por otro lado, también esta ciudad nos tiene otra característica importante. Tenía canales, ¿no? Canales. Sucede que desde Hierápolis, que eran aguas termales, desde Hierápolis, ellos que no tenían agua en la ciudad, tenían un acueducto que hasta ahora hay, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Las ruinas han preservado los acueductos de la ciudad y entonces traían agua desde otra ciudad que era agua termal, agua caliente, pero cuando llegaba a la Odisea ya llegaba como agua tibia. Y entonces el agua de la Odisea tenía un sabor diferente, un sabor como así que no era agradable para las personas, tenía uno que acostumbrarse a ese sabor y además también era frecuente el agua tibia en esa ciudad. Todas estas cosas son interesantes, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que el mensaje a la Odisea contiene varios elementos característicos de la ciudad. Era una ciudad rica, era una ciudad que tenía una escuela de medicina, era una ciudad que vendía tela, era una ciudad que vendía colirio, que eran pomadas para los ojos fabricadas allí, y era una ciudad que tenía mucha agua tibia. Varias de esas cosas tenemos que recordarlas al momento de estudiar el mensaje a la Odisea. Entonces, vamos, queridos hermanos, vamos un poco más para ver cuál es el mensaje. Siempre recordando que estas son las características del mensaje que Jesús daba a cada una de las iglesias. Ahora, en el caso de la Odisea, no hay el aspecto 3. No hay ninguna cosa buena que remarcar. Jesucristo no remarca algo bueno de la Odisea. Y esto es una característica interesante. No remarca ninguna virtud. No remarca algo que esté bien realizado en la iglesia de la Odisea. Y entonces vamos a ir al mensaje. Empieza en el versículo 14 y dice lo siguiente. Este es el mensaje de Jesús. Recuerda cómo se presenta Jesús. Jesús se presenta de un modo diferente para cada iglesia, para cada etapa de la historia. Recuerden que la Odisea corresponde a la iglesia del tiempo del fin. ¿Cómo se presenta Jesús en el tiempo del fin, a la iglesia del tiempo del fin? Vamos a leer el texto bíblico. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ahí viene la presentación de Jesús. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Jesús se presenta como el amén. El amén quiere decir ciertamente. En verdad os digo, ciertamente lo que yo digo es verdad.
El amén es un énfasis en que lo que se va a decir es la verdad. El amén es el que nunca miente. El amén es el que siempre dice la verdad. El amén tiene promesas que nunca fallan. El amén nunca falta a su palabra. Ese es Jesús. Él es el amén. Cuando Jesús da una promesa, tenemos que considerarla real. Cuando Jesús te llama, tienes que considerar un llamado verdadero, porque Él es el amén. No hay sombra de engaño. No hay nada de mentira en su ser. Jesús es el amén. Y mira cómo continúa enfatizando este aspecto. Él es el testigo fiel y verdadero. Un testigo es alguien que ha observado algo y que es llamado para que cuente qué es lo que ha observado. Si una persona ha visto que ha habido un asesinato, el testigo es aquel que ha estado presente y que puede señalar quién es el culpable. Si alguien ha sido testigo de una tragedia, es aquel que puede contar cómo fue que ocurrió esta tragedia, si fue un choque, si fue algo. El testigo es alguien que ha observado y que cuenta fielmente aquello que ha observado. Ahora, Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se presenta como alguien que dice la verdad, que no hay sombra de mentira en él. Y ahora, mi querido hermano, mira el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Vivimos en un tiempo en el que el ser humano ya no cree en una verdad absoluta. Cada uno dice tener su propia verdad. Cada uno quiere defender su propia verdad. Ah, tú dices eso será verdad para ti, pero para mí otra es la verdad. El ser humano ahora ya no cree en la verdad absoluta, todo es relativo. Vivimos en el tiempo de la posverdad. Es decir, ¿qué es la posverdad? La posverdad ya no es la verdad que corresponde con la realidad. La posverdad es la verdad que corresponde con el consenso de la mayoría. Es como decir, por ejemplo, que 2 más 2 es 4 en una realidad, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos que es realidad que 2 más 2 es 4. Yo pongo 2 dedos, otros 2 dedos, ahí están. Cuento 1, 2, 3, 4. Conclusión, 2 más 2 es 4. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que me enseña la posverdad? La posverdad dice así, 2 más 2 es 4, sí y solo sí, la mayoría dice que es la verdad. Vamos a hacer una votación. Si la mayoría dice que 2 más 2 es 5, entonces esa será la verdad. Es decir, la verdad es por consenso, es por mayoría. La verdad como un abuso de la estadística, no como algo que corresponde con la realidad. Mi querido hermano, vivimos en esos tiempos. Vivimos en tiempos en que cada uno cree tener la verdad. Y la verdad, dice Jesús, la verdad es la verdad. Yo soy el testigo fiel, hay una verdad. Yo soy verdadero, hay un amén, sí hay una verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. La verdad no es el consenso, la verdad no es lo que cree la mayoría. La verdad es la verdad. La verdad puede ser verdad aunque la mayoría diga lo contrario. La mayoría puede decir que 2 más 2 es 5, pero la verdad es que 2 más 2 es 4 y eso nadie lo puede cambiar. Sin embargo, en el tiempo nuestro, cada uno tiene su propia verdad. Y entonces esa es la realidad en el tiempo de la Odisea. Por eso Jesús viene a decir, yo vengo a decir la verdad. En tiempos en el que cada uno quiere construir su propia verdad, en tiempos de la posverdad, de la posmodernidad, Jesús dice, yo vengo a establecer cuál es la verdad. Y la verdad sale de la palabra de Dios. La verdad sale del testimonio de Jesucristo. Ahora, hay otro detalle en este versículo. El Señor me dice, yo soy la verdad, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo dice, yo soy el principio de la creación de Dios. Y algunas personas dicen, ya ven, aquí está, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Y por lo tanto, Jesucristo es un ser creado. Es posible que hayas entrado en conversación con alguna persona, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos dicen así, no, Jesucristo no es el Dios único y el Dios total y el Dios verdadero y el Dios creador. Jesucristo es un Dios menor. Jesucristo es un Dios con minúscula, es un Dios creado. Y entonces usan versículos como este. Ellos dicen el principio de la creación de Dios. Entonces ahí está, ¿no? Fue el primer ser creado. Jesús es el primer ser creado, pero no es Dios. Él también es una criatura. Y querido hermano, ¿qué significará esta idea del principio de la creación de Dios? El principio, la palabra principio en griego, que es el idioma original de la Biblia, es la palabra arjé.
¿no? Arjé. Arjé significa principio. Pero la palabra principio puede tener dos acepciones. Una, principio como inicio, como comienzo. Ese es un primer significado. El principio como comienzo. Pero hay un segundo significado de la palabra arjé. Principio como fundamento. Principio como base. Principio como agente. El principio de la creación de Dios. Y entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la palabra principio tanto se usa como comienzo, como también se usa como agente, como base, como fundamento. Entonces, aquí, cuando dice el principio de la creación de Dios, no quiere decir que Jesús fue el primer ser creado. Lo que quiere decir que Jesucristo es el fundamento de la creación, que Jesucristo es el agente de la creación. Y vamos a ver, miren ustedes cómo aparece en la Biblia algunos textos de la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto está hablando acerca de el inicio, del comienzo. En el comienzo de todas las cosas creó Dios los cielos y la tierra. Ahora mira, Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo es el Señor Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que no hay ninguna duda. El verbo es Dios. Jesucristo es Dios. Eso dice la Biblia. Ahora mira lo que dice. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el agente de la creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el agente de la creación. Jesucristo participó como agente activo de la creación, como Dios, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la presencia de Jesús. Jesús es Dios, creador sobre todas las cosas. Eso deja bien en claro la palabra de Dios. Así que es principio de la creación en el sentido de fundamento de la creación, base, agente activo de la creación. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir más allá porque viene entonces ahora el mensaje a la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, mi hermano. Dice lo siguiente. Ahora, el mensaje es duro, ¿eh? Yo conozco tus obras. Jesús todo lo conoce. Jesús te mira y conoce tu presente y conoce tu pasado. Incluso conoce tu futuro también. Jesús lo conoce todo. No hay nada que esté fuera del alcance de los ojos escrutadores de Jesús. Tú puedes engañar al ser humano, pero no puedes engañar al Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Ahora Jesús va a dar un diagnóstico, va a describir cuál es la situación. Que ni eres frío ni caliente. ¿Qué le está diciendo la Odisea? Tú no eres ni frío ni caliente. En términos peruanos, tú no eres ni chicha ni limonada. No eres ni frío ni caliente. Tú estás en la medianía. Tú estás en la mediocridad. Estás ahí en el centro. Eso le está diciendo a la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que habíamos dicho que la Odisea tenía canales para que pudiese llegar el agua a la ciudad y que esos canales venían desde Hierápolis, que era una ciudad que tenía aguas termales, y que cuando llegaba a la ciudad de la Odisea era agua tibia, y el agua tibia, para aquel que no estaba acostumbrado, hacía que la persona tenga náuseas y tuviese el deseo de vomitar, ¿no? Para aquel que no estaba acostumbrado. Jesús está tomando esta característica de la iglesia o de la ciudad de la Odisea para aplicarla a la iglesia de la Odisea. Le está diciendo, mira, así como el agua de tu ciudad es agua insalobre, así como el agua de tu ciudad, así eres igual. El agua de tu ciudad es tibia, tú eres tibio. No eres ni frío ni caliente, estás por la mitad, ¿no? Entonces, y porque eres frío y no eres tibio ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Al Señor no le gusta la medianía. El Señor prefiere que seas frío. Mira, yo alguna vez he escuchado a algún hermano que dice, pastor, tenemos que hacer algo, la iglesia está fría. Es verdad, mi hermano, tenemos que hacer algo, la iglesia está fría. Pero sabes, mi hermano, para Jesús, ¿cuál es el principal problema? No que la iglesia esté fría, porque si estuviese fría, todavía tendría salvación, todavía podría el Señor, porque la iglesia fría reconoce que está fría. ¿Ah?
Pero ahora mira, dice aquí, pero tú no eres ni frío ni caliente, entonces eres tibio. Y esa situación de tibieza significa que no es ni frío ni caliente. Ahora bien, vamos a ver dónde se encuentra la tibieza en la iglesia de la Odisea. Uno puede decir, bueno, pastor, en la tibieza hay una parte que es caliente y hay otra parte que es fría. Entonces, los componentes de lo tibio son lo caliente por un lado y lo frío por otro lado. Si solamente fuese caliente, no habría tibieza. Si solamente fuese frío, no había tibieza. Para que haya tibieza, tiene que haber elementos calientes y elementos fríos. Cuando eso sucede, entonces existe la tibieza. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? La pregunta es, ¿dónde se encuentra la tibieza en la iglesia? ¿Será que los hombres son calientes y las mujeres son frías? ¿Será que los niños son calientes y los adultos son fríos? ¿Será que los que están a la derecha de las bancas son calientes y los que están a la izquierda son fríos? ¿Será que los que se sientan adelante son calientes y los que están atrás son fríos? ¿Será que los que aparecen en la primera página de nuestro Zoom son los calientes y los que están en la segunda página de nuestro Zoom son los fríos? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde radica la tibieza? ¿Dónde radica la tibieza? Para eso, nosotros tenemos que entender que la tibieza tiene ese componente de caliente y de frío. ¿Mm? Y entonces, el Señor lo que está haciendo está describiendo la condición de cada miembro de la iglesia de la Odisea. Eso es, mi querido hermano, está describiendo. ¿Y dónde se encuentra la tibieza? ¿Cuál es el problema en la tibieza de la Odisea? El gran problema de la tibieza de la Odisea, mi hermano, es que la Odisea es caliente por fuera, pero fría por dentro. Yo veo una pregunta por ahí que alguien escribió y que dice, ¿y cómo puedo saber si soy frío? Si soy tibio. Bueno, el tibio es el que es caliente por fuera, pero frío por dentro. ¿Mm? O sea, por fuera muestra un cristianismo que no se corresponde con lo que hay en su corazón. Muestra a todo el mundo, muestra un cristianismo práctico, aparentemente está bien en la iglesia, aparentemente es una persona fiel, un vocabulario lindo, una cosa preciosa, todo el mundo dice que hermano, me gustaría, pero es caliente solo por fuera, pero por dentro es frío. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Mira, vamos a ver, este tema lo vamos a ver en la Biblia, ¿está bien? Mira, primero la realidad, la tristeza, dice. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Mm? El amor se enfría. Ahora, quiere decir que el friaje es algo interior. ¿No? Porque el amor está, no puedes ver el amor de una persona, el amor es interior, ¿no? Entonces, la tendencia para aquellos que no están permanentemente en la presencia de Jesús, la tendencia es a enfriarse. Pero como no quiere mostrarse frío, por fuera se muestran calientes, pero por frío, por dentro el corazón empieza a enfriarse, hasta que llega una temperatura de congelador. Hasta parece que si tú pudieses entrar en ese corazón, sería como la parte de arriba de tu refrigeradora, ¿no? Hasta podrías colocar helados allí para que no se derritan, ¿no? Hay una frieza interior. Ahora, mira lo que dice el Señor acerca de los fariseos. Si hay alguien que realmente muestra el ejemplo de lo que es la tibieza, es el fariseo. ¿No? Por eso, mira cómo el Señor Jesús les dice a ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ahora mira este mensaje, es terrible. ¿Eh? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Mira la idea del sepulcro blanqueado. Por fuera un sepulcro es maravilloso. Por fuera es una obra de arte. Por fuera es mármol. Por fuera es escultura. Por fuera es flores. Por fuera el sepulcro blanqueado, ¿no? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Ahí está, lo caliente por fuera. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué cosa terrible.
Qué diagnóstico certero el que Jesucristo le dice a los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran gente poderosa, mi hermano. Eran gente influyente, eran gente admirada, eran gente que estaban en los primeros lugares en el pueblo de Israel. Y el Señor los describe y el Señor los desnuda frente a la multitud. Ustedes son sepulcros blanqueados, solo por fuera. Todo es ceremonia, todo es rito, pero por dentro no hay misericordia, por dentro no hay amor, por dentro no hay auténtica piedad, todo por fuera. La oración del fariseo, ¿cuál fue? ¿Recuerdas cuál fue la oración del fariseo? El fariseo decía, yo te doy gracias, Señor, porque yo soy bueno, porque hago caridad. Te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que poseo. Te doy gracias porque asisto a la iglesia. Te doy gracias por mi fidelidad. Te doy gracias porque no soy como ese publicano que está allí. Entonces por fuera se presentaba, ¿no? ¿Y cuál era la condición del publicano? El publicano sí estaba frío. El publicano sabía que estaba frío. ¿Mm? El gran problema del tibio es que cree estar bien. El, el publicano que estaba frío sabía que estaba mal, pero tiene esperanza porque él dice, yo estoy mal, Señor. Ten piedad de mí, que soy pecador. Esa oración del publicano lo justificó. En cambio, toda la obra del fariseo era como si él estuviese reclamando ser justificado por la obra que había hecho, y el Señor le dice que él no regresó justificado a su casa, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi querido hermano, ¿será que nuestra vida puede correr el mismo riesgo que había en el tiempo de los fariseos? ¿Será que se trata de un cristianismo únicamente exterior, como sepulcro blanqueado? Es decir, los fariseos no murieron, los fariseos están vivos entre nosotros. Puede ser que yo mismo, puede ser que cada uno de nosotros sea un fariseo. Tenemos que examinar nuestra propia vida, porque Jesús está haciendo un diagnóstico de la iglesia. Y sabes, mi querido hermano, ¿sabes cuál es el gran problema de muchos cristianos? Que cuando el Señor realiza un diagnóstico de su vida, un diagnóstico descarnado, cuando muestra cómo está la vida, el hermano dice, sí, pues, eso que Jesús está hablando es para mi hermano, es para mi hermana, es para el otro, no, no es para mí. No, el fariseo soy yo. No, 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 el que está al mal soy yo. Porque si no reconozco mi condición, entonces soy tibio. Fuera, por fuera flores, por dentro temblores, ¿no? Otra frase muy conocida aquí en nuestro país. Entonces el Señor me dice para que en realidad yo sea caliente por fuera y por dentro. Un caliente reversible, ¿no? No solo por fuera, sino también por dentro. Entonces, este es el mensaje que va con la Odisea, mi hermano. Ahora, mira, continúa el mensaje en Apocalipsis 3:17. Continúa. Dice, porque tú dices, ahora el Señor va a mostrar todavía la situación con la que se encuentra, en la que se encuentra la Odisea. Dice, tú dices, yo soy rico por fuera y me he enriquecido por fuera y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, exteriormente todo el mundo me admira. Exteriormente soy un cristiano feliz, soy un cristiano consagrado exteriormente. Y ahora el Señor me dice, pero interiormente, y no sabes que tú, ahí está el problema, es interior, ¿se dan cuenta? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes, querido hermano, cuál era el gran problema con la Odisea? El gran problema con la Odisea es que tenía una visión engañada de sí misma. Creía que valía mucho. Es decir, eh, por fuera parecía ser de gran valor a sus propios ojos. Tenían un alto concepto de sí mismos. Tenían una soberbia que excedía totalmente lo que era su realidad, una soberbia infinita, ¿no? Yo soy rico, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Cuando está hablando de riqueza, no está hablando de la riqueza material. Claro que ellos eran ricos. La Odisea era una ciudad muy rica, pero aquí está hablando de cosas espirituales. Está hablando de la soberbia, está hablando del orgullo. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Así que esa es la gran realidad del ser humano
que piensa que no tiene necesidad de nada y que incluso no tiene necesidad de Dios porque a sí mismo se basta. Pero ahora el Señor le muestra cuál es la realidad. La realidad laodicense es que eres un desventurado, o sea, no eres feliz realmente, eres desventurado. Tú te muestras feliz, sonríes para todo el mundo, te muestras dichoso, pero solamente es cascarilla, solamente es mentira. En realidad eres desventurado, estás triste, porque una vida doble nunca satisface, porque una vida partida por la mitad te lleva a la desesperación, a la angustia, porque no puedes ser mitad oveja y mitad lobo, porque no puedes vivir de esa manera. Entonces eres desventurado y entonces eres miserable, miserable. Esta es una palabra dura, ¿no? Miserable. Y en realidad eres pobre, ciego y desnudo. Mira, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, el concepto que la Odisea tenía de sí mismo estaba por aquí arriba, ¿no? Pero la realidad estaba por aquí abajo, ¿no? El Señor le está mostrando cuál es tu realidad. Mi querido hermano, para nosotros poder solucionar el problema de nuestra vida, el drama de nuestra vida, tenemos que primero reconocer cuál es nuestra situación, reconocer cuál es nuestra necesidad. Solamente uno que se reconoce como alcohólico, puede ser librado del alcoholismo. Mientras no se reconozca como alcohólico, jamás podrá ser librado del alcoholismo. Solamente que uno que se reconoce como enfermo puede empezar a ser tratado para vencer la enfermedad. Mientras no reconozca su enfermedad, entonces no podrá empezar el tratamiento para ser curado. El reconocimiento de nuestra condición es el primer paso. Y ese es el paso que no podía dar la Odisea, porque no reconocía su situación, porque pensaba que todo iba bien, pensaba que las cosas de esa manera funcionaban bien. Y entonces estaban yendo rumbo a la destrucción. Y el Señor les dice cuál es su condición. Ahora, esto de enriquecerse, vamos a ver en la Biblia. ¿Qué significa? Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ah? Qué bonito este versículo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad de Dios. Si reconoces que solo no puedes. Si reconoces que necesitas de Dios, entonces eres pobre en espíritu. El rico es el que no conoce, no quiere reconocer su condición ni su necesidad. El pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad. Señor, no puedo. Señor, soy pecador y no puedo salir de este pozo profundo en el que me encuentro. Solo no puedo. Pero yo sé que tú puedes. Señor, ayúdame. Reconozco mi necesidad de Dios. Ese es el primer paso para salir de nuestra condición. Ahora, el Señor, mira, es un médico eterno. Este capítulo de la Odisea, esta sección referente a la Odisea, nos habla acerca de un médico. El médico, ¿qué es lo que hace? El médico hace un diagnóstico, es decir, me muestra cuál es mi condición. Pero es un mal médico el que solamente hace diagnóstico. ¿Yo para qué quiero saber que estoy mal? Yo lo que quiero es ser curado. Entonces, en el mensaje a la Odisea encontramos el médico divino, Jesucristo, porque Él nos muestra cuál es el diagnóstico, que tú realmente eres pobre, miserable, ciego y desnudo, pero también nos muestra cuál es la solución, el remedio. Y ahora vamos a leer el remedio. A partir del versículo 18 está el remedio para la condición de la Odisea. Dice lo siguiente. Por tanto, y ahí viene la prescripción, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Tu gran problema es que crees que eres rico, pero en realidad eres pobre. Pero ahora para que seas verdaderamente rico, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Yo te voy a dar eso, para que seas rico. Ahora, como estás desnudo, te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte. Entonces ahí soluciona el problema de la desnudez. Y además, como estás ciego, ahora yo también te voy a dar una solución para la ceguera. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, habían tres problemas que el Señor está manifestando sobre la Odisea, que dice que es rica, pero en realidad que es pobre, que dice que no tiene necesidad, pero en realidad necesita vestimenta, que dice que
puede ver, pero en realidad no ve su propia condición. Entonces, para la pobreza le dice, compra oro, que así vas a ser rico. Para la desnudez le dice, compra vestiduras blancas que yo te voy a vender. Y para la ceguera le dice, compra colirio que yo te voy a dar. Entonces, esa es la realidad. Y ahora el Señor le dice, mira, yo te estoy hablando fuerte, yo te estoy hablando con palabras duras porque te amo. Te hablo de esa manera porque te amo. Es decir, llega un momento en el que la persona ha llegado hasta un límite tal que al Señor solamente ahora le queda llamarle la atención. Y le dice así, mira, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si te estoy diciendo que eres pobre, miserable, ciego y desnudo, no es porque te odio, no es porque quiero lo peor para ti, no es porque quiero que te hundas en la desesperación. Yo te digo todas esas palabras porque quiero sacarte de esa condición. Yo te reprendo y te castigo porque te amo. Entonces escucha mi voz, por favor. No te pierdas, no sigas rodando hacia hacia el hueco de una inmensa sepultura, ¿no? Como diría el poeta, ¿no? No quedes rodando hacia la desgracia total. Yo te estoy advirtiendo porque te amo. Qué preciosa declaración. Aún en la advertencia más grande, el Señor declara su amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora, vamos a ver este consejo, mis hermanos, un poco más de cerca. ¿Cómo? Porque aquí aparece una contradicción, ¿no? Si yo soy pobre realmente, entonces ¿cómo puedo comprar oro? Porque el pobre no puede comprar nada. Y el Señor me está diciendo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Pero Señor, me has dicho que yo soy pobre y el pobre no tiene para comprar oro. ¿Por qué me dices que me vas a vender oro? Para que yo sea rico. Mejor dame oro sin necesidad de venderme. Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo se descifra este misterio. Isaías 55:1. Mira lo que dice Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El mismo Señor que nos dice que está dispuesto a vendernos oro, ven que yo te voy a vender oro, me dice que esa venta es sin dinero. No necesitas dinero. Lo único que necesitas es venir, venir para comprarme, venir para hacer ese cambio, porque toda compra, al final de cuentas, es un trueque, es un cambio. Entonces, mira, dame tu corazón así como está y yo te voy a dar un corazón capaz de amar. ¿Mm? Entonces, cuando el Señor le habla acerca del oro que está dándole, está diciéndole, mira, tus obras, tu corazón de carne, tu corazón frío, corazón de piedra, que es imposible que ame. Ahora ven aquí que yo te voy a dar un corazón de oro. ¿Mm? Un corazón de oro significa un corazón capaz de amar, un corazón valioso, un corazón que ya no está desechado, sino que es susceptible de amar y de ser amado. Ese es el corazón que Dios nos ofrece. Ahora, también cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que el Señor nos quiere dar vestiduras. ¿Ya recuerdas que hablamos de las vestiduras? Anteriormente habíamos hablado de las vestiduras, ¿no? La vestidura significa el carácter semejante al del Señor Jesucristo. Deja tu propia obra. Deja de creer que eres bueno, que no tienes ninguna necesidad, que todo lo haces. No, deja de creer eso. Yo te voy a dar la auténtica vestidura para que cubras tu desnudez. Es nada, tu obra es nada. Te voy a dar una vestidura auténtica para que cubras tu desnudez. Y así solucionas el problema de la desnudez. Y también te voy a dar colirio. Ese colirio, ¿sabes lo que representa el colirio? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es bueno de lo que es malo, a discernir nuestra propia situación. Me veo y me reconozco como pecador. Es el colirio que Jesús colocó en el apóstol Pedro. Cuando Pedro le dijo a Jesús en el día de la pesca milagrosa, Pedro le dice a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu Santo, actuando en Pedro, le hace ver su verdadera condición, le abre los ojos espirituales y ve las cosas como son, no como que él cree que son. Ya no se vive engañando, uno se ve como es.
Y entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir, es el colirio, necesitas del colirio, necesito del colirio para ver mi auténtica condición y para discernir espiritualmente también lo que el Señor me dice en su palabra, para discernir lo que está en la palabra de Dios. Todo eso tiene que ver con el colirio. Ahora, mira, si bien es cierto, el Señor Jesús no dice nada bueno del comportamiento de la Odisea, no le felicita por nada. Por ejemplo, a las otras iglesias les dice, mira, yo sé tu arduo trabajo, yo sé que no entras en las obras de los nicolaitas, ¿no? Que además también estás dando testimonio en medio de la sinagoga de Satanás, en el trono. Hay varias iglesias que reciben una felicitación de parte de Jesús. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema de la Odisea? La Odisea no recibe ninguna felicitación. Pero la Odisea también no tiene pecados graves, ¿eh? O sea, graves, graves, graves. Por ejemplo, a la Odisea no se le dice sinagoga de Satanás. A la Odisea no se le habla acerca de Jezabel. A la Odisea no se le habla acerca de los nicolaitas. Así que, digamos, en relación con la doctrina no era gran problema la Odisea. En relación con la inmoralidad tampoco no se habla acerca de Jezabel en la Odisea. Pero en la Odisea se le habla acerca de la tibieza, ¿no? De la medianía, de la vida así por la mitad cristiano. Y entonces se le hace ahora una invitación. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, mi querido hermano, mira, mira, qué tremenda esta invitación. Pero sabes, lo primero que uno tiene que reflexionar aquí, es lo siguiente. ¿En qué momento la iglesia de la Odisea permitió que el Señor Jesucristo esté fuera de ella? Porque esa es la realidad, ¿no? Jesús no está dentro, Jesús está fuera. Es decir, la iglesia de la Odisea está feliz. Esa es la razón por la que está fría por dentro. Está fría por dentro porque Jesucristo no está dentro. Jesucristo está fuera. Por eso es que la invitación es para que Jesucristo entre. Y cuando Jesucristo entra, va a calentar, va a renovar el amor auténtico. Pero Jesús está fuera. No es extraño entonces que la Odisea esté fría. Dice aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está fuera. Porque está fuera, está fría. Fría por dentro. Y como está caliente por fuera, ahí está la tibieza. Fría por dentro, caliente por fuera. Ahí está la tibieza. Pero Jesús ahora le dice, mira, déjame entrar para calentar aquello que necesita ser calentado, para que ya no seas solamente frío por fuera, para que seas para que no seas caliente por fuera, sino también seas caliente por dentro. Y entonces cuando Jesús entra, lo que va a hacer es, con su presencia, como una fogata que calienta el interior de una casa, ¿no? Una chimenea, por ejemplo. Entonces de esa manera también Jesús calentará tu propio corazón. Ahora dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús no entra a la fuerza. Jesús no patea la puerta, no tira la puerta. No, no, el cerrojo está por dentro. Tú tienes que abrir la puerta. Y entonces, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena. Señor Jesús quiere cenar contigo. La cena es la comida de la intimidad. Y entonces le dice, mira, quiero cenar contigo y tú conmigo, vamos a estar juntos. Está hablando acerca de una relación de intimidad. No, no, ahora ya no tienes que, cuando yo estoy dentro de tu corazón, dice Jesús, ya no vas a estar frío. Cuando yo ceno contigo y tú cenas conmigo, ya no estás frío por dentro. Ahora vas a estar caliente por dentro y tu calentura de fuera, tu alta temperatura por fuera, va a ser el resultado de tu alta temperatura por dentro, porque el amor de Jesús está calentando tu corazón. Entonces estoy dentro. Esa es la victoria que necesitamos conseguir, mis hermanos. La victoria de estar con Jesús dentro del corazón. Esa es la gran victoria. Y esa es una victoria privada. Esa es una victoria individual. Esa es una victoria personal. Este es un mensaje personal. El Señor está dando un mensaje personalizado. Eres tú el que necesita que Jesús esté en tu corazón. Eres tú. No mires por favor a tu hermano, no mires a tu papá, a tu mamá, no mires al pastor de la iglesia, no mires al anciano, mírate a ti mismo. Eres tú que tienes que abrir el corazón. Por eso dice, entraré a Él, cenaré con Él
y Él conmigo. Está repitiendo varias veces esa declaración para enfatizar la relación personal con Él conmigo. Eres tú, no es toda la iglesia, no es todo el mundo, eres tú que necesita. Había un cántico que cantaban los heraldos del rey, ¿no? No es mi hermano ni mi hermana el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Es exactamente eso lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, 20, la relación personal. Ahora mira, mi hermano, en la última parte, cuando vamos al capítulo 3, versículo 21, encontramos una declaración de victoria. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, que reine conmigo. Es decir, que reciba el premio de la eternidad con Cristo, la vida eterna con Jesús. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El Señor te llama a ser victorioso. Ahora, mi querido hermano, piensa bien en esta declaración. Este versículo viene inmediatamente después de la cena con Jesús. Y entonces el mensaje es el siguiente. El que aprende a ser victorioso en su comunión, en su cena con Jesús, en su intimidad con Cristo, en su vida privada, en la intimidad de la cena con Cristo, si eres victorioso en la intimidad de la cena con Cristo, entonces serás victorioso en lo público del trono con Cristo, del reinado con Cristo. Es decir, la victoria pública, la victoria frente a todos, la victoria que todos pueden observar, que todos observarán, esa victoria pública, esa victoria de sentarse al lado de Jesús en el trono, esa victoria pública es consecuencia de la victoria privada, de la victoria en la cena. En la intimidad de la cena se prepara la victoria de la publicidad, ¿no? De lo público que es el trono. ¿Mm? La victoria, la clave de la victoria está en la cena. El trono es simplemente el resultado de la cena de la intimidad. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Y te invita, mi hermano, sé victorioso en lo privado y serás victorioso en lo público. En el trono que es un trono público. Y termina diciendo el mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esté atento, está muy claro este mensaje. Si en tu vida sientes que el mensaje de la Odisea es para ti, mi hermano, no es casualidad, porque realmente es para ti. Es para ti. ¿No? Si hay una vida simplemente que no satisface, si hay una vida que ha entrado en la rutina y hay frialdad dentro del corazón, el Señor te invita para que le abras la puerta, porque Él está fuera, porque no puede ser que haya un corazón que esté frío y que Jesucristo esté dentro. Efectivamente, si el corazón está frío, si la frialdad está por dentro, es que Jesucristo está fuera. Pero la buena noticia es que Jesucristo está tocando la puerta. Él está tocando, Él quiere entrar. Y cuando entra va a calentar el interior. Y al calentar el interior ya no será tibieza, ahora será plenitud de un estado caliente en la presencia de Jesús, de calor. Y un calor que no solamente va a inundar tu corazón, sino que además va a llevar una sensación de paz, de bendición a las personas que te rodean. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De esta manera, querido hermano, te invito para que puedas entonces abrirle el corazón a Jesús y decirle, sí, Señor Jesús, gracias por esa tierna invitación. Quiero ahora vivir siempre contigo, abrirte la puerta de mi corazón y cenar contigo. Y sin duda, aquel que tiene victoria en la cena de la intimidad, entonces tendrá un lugar en el trono público de Jesús por la eternidad. Vamos a hacer una oración y vamos a agradecer al Señor por su palabra en esta noche. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la alegría de poder participar en el estudio de tu palabra. Es un mensaje para nosotros, un mensaje actual, querido Padre. Queremos abrir la puerta de nuestro corazón para que puedas transformar todo lo que es necesario transformar y perdonar todo lo que sea necesario perdonar y sacar todo lo que sea necesario sacar con tu presencia, Padre querido. Nos colocamos en tus brazos de amor. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera estamos terminando con la sesión de esta noche. Muchísimas gracias por su presencia y les invitamos para que la próxima semana continuemos con el estudio, ¿no? El día lunes, el estudio de la lección de escuela sabática y los días jueves, versículo por versículo. Hemos terminado el capítulo 3 y entramos al capítulo 4. Capítulo 4 es un capítulo tremendo, ¿no? Vamos a entrar ya al capítulo de los sellos. Así que estemos atentos para poder continuar con la lectura de la palabra de Dios. Por ahora, me despido de ustedes. Una feliz noche. Dios les bendiga. Y vamos a prender los micrófonos para aquellos que quieran despedirse así públicamente, ¿no? Decir algo. Buenas noches con todos. Y entonces, bendiciones, mis hermanos. Buenas noches con todo. Buenas noches, pastor. Hermana Rosa, buenas noches. Gracias, Hola. pastor. Consulta. Bendiciones, bendiciones, hermano. Gracias, Rubencito. Pastor, una consulta. Bueno. Adelante. Gracias, Sí, gracias, pastor. hermana Hilda. Me parece que esa voz la reconozco. Sí, claro. Sí, Rubencito, soy yo. Gusto de Pastor, una escucharla. consulta, Un gran pastor. abrazo. Pastor Rubén, yo soy la hermana Rosa, la Hermana- suegra de de Royal Albornoz. Ah, sí, un gran abrazo, gran abrazo. Sí. Claro, querido amigo Roger Muchas Albornoz. gracias, Sí, pastor, sí, por sí. la prédica. Gracias. Bendiciones, hermana Pastor. Rosa. Saludos ahí Gracias, por casa. amigo. Gracias, mi pastor. Gracias. Buenas noches, pastor. Gracias, Buenas pastor. noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano Freddy, cuídese. Yo estaba Pastor, escuchando, me gracias. parece que alguien quería hacer una pregunta y yo por ahí corté. Sí, pastor. Buenas noches, pastor. Primero agradecerle por los lindos seminarios que nos da. Gracias por Buenas enseñarnos. noches. Y segundo, pastor, esta pregunta es, los temas que estamos estudiando están en algún drive para poder escucharlo de nuevo. Lo que pasa es que a veces llegamos tarde del trabajo y no alcanzamos a escuchar todo. Sí, hay un Facebook que es Pastor Rubén Montero Guerrero, en Facebook. Pastor Rubén Montero Guerrero, y allí estamos almacenando todos, ahí está todito desde el comienzo, ¿no? Versículo por versículo, incluso desde antes, ¿no? Teníamos otra serie que titulaba Profecía para principiantes, también, ¿no? Hay 8 de Profecía para principiantes, y está todo almacenado ahí, así que el que quiere ver puede acceder. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, hermanos queridos, un gran abrazo, descansen, Dios los bendiga, nos veremos en un siguiente estudio. Buenas Bendiciones. noches, Rubencito. Pastor, Buenas noches, hermana Hilda. Saludos, Equipo Ivancito, por ahí, Pedregal ¿no? Majes. ¿Cómo dijo, Saludos a pastor? Majes, saludos a Majes. Dios los Buenas bendiga, noches. hermanos.